Tiempo de sabiduría con el evangelista Deiner Peña. Victoria en medio de la tormenta. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Cómo andamos? ¿En victoria o en derrota? Cuando andamos en victoria es porque estamos obedeciendo a cabalidad el mandato de Dios. Pero si no estamos en victoria es porque nos hemos dejado llevar de la tormenta. La victoria significa triunfo, éxito, superioridad en medio de esa tormenta, en medio de ese problema. Para andar en victoria debemos estar en la presencia de mi Dios, para que nos lleve a una dimensión especial en la cual tu fe cambia y se fortalece. Puedes ver cosas que otros no ven porque estás en victoria. Vemos milagros, vemos prodigios, sanidades, todo eso lo podemos ver cuando estamos en victoria. Si no estás en la presencia de mi Señor, no verás nada, porque en medio de esa dificultad o de la tormenta que pasamos, vienen vientos contrarios. El enemigo direccionará a alguien natural, a alguna persona, y te dirá: tú no puedes, ya no batalles más, tu Señor se alejó de ti y no entendemos ni sabemos cuándo Él venga a auxiliarnos. No tengas miedo cuando la tormenta aparece, cuando está ese problema, cuando estamos pasando por ese momento más fuerte. Todos los problemas se me presentaron al mismo tiempo, las deudas, mejor dicho, viene el vecino y me maltrata. El Señor te dice en esta hora y me dice a mí que no dudemos. Él extenderá su mano. Y cuando suceda esto, todo se calmará. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, del versículo 22, dice la palabra: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, por el viento. Era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo tomó, dice, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así pasa con nosotros. Cuando vienen los problemas, la dificultad, nuestra economía no es la mejor, nuestros hijos están a punto de irse al mundo, ya están en el mundo, dudamos, nos hundimos en medio de este problema, en medio de lo que estamos viviendo, porque no hay una fe firme, no hay una fe verdadera, no hay una fe que encaje en el propósito de Dios. Aunque el maligno quiera hacerte callar, usando a personas que tengan la mente cegada por el error, las tormentas o adversidades en diferentes momentos de la vida, seremos golpeados por las barreras o los obstáculos. Si estás pasando esto, viviendo esto, no dudes. Si estás preso físicamente o espiritualmente, hay unos barrotes que no te dejan de pronto ver la libertad, ver la vida.
siempre está ahí. Si el orgullo o la mentira es algo espiritual que en tu vida siempre ha estado y tú dirás, no puedo avanzar, estoy estancado. Dile al orgullo que Dios lo mira de lejos. Dile a la mentira que Dios no permite los mentirosos en el reino de los cielos. Es una debilidad que el maligno provoca. Nunca dejes de adorar en la dificultad, en medio de esta tormenta. Ora en medio de las pruebas. Cuando no ve respuesta, mi Señor provocará libertad. Los que vivimos todos los días, sean preparados para avanzar, serán preparados para avanzar, y el evangelio será predicado, será anunciado, será un evangelio que llegará muy lejos. Cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando las cosas pasan, es porque el Señor tiene un propósito grande. El apóstol Pablo dice la palabra en el libro de los Hechos, en su capítulo 16, dice que le quitaron su ropa, dice que fue latigado, que fue amarrado allá en lo más profundo del barro, pero nunca dejó de adorar, nunca dejó de exaltar. En su primera carta a los Filipenses, en su capítulo 1, el verso 12, dice esto: quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido, que han redundado, que han pasado, más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente, dice, se han hecho claras, se han hecho visible en Cristo, en todo el pretorio, y todos los demás cobrando ánimo en esta hora, para ver la grandeza, para ver la manifestación de mi Padre Celestial. En medio de lo que vivas, no dude, siempre está atento, pendiente a doblar tus rodillas. Algo que nos dice el Señor en esta hora, que nuestros ojos deben estar 100% mirando la voluntad de Él, en mi Padre Celestial. Él inicia la perfección en nuestra fe. Dice que también sufrió en la cruz para que nosotros no nos diéramos por vencidos. Fue clavado y con su lanza abrieron el costado. Con la lanza abrieron el costado. Fue vituperado, fue criticado. Y Él así, dice la palabra, por amor a nosotros, Él no se bajó de esa cruz. Él no dijo, yo no voy a continuar. Y dice la palabra que fue semejante, fue en carne como hombre, como nosotros. Pero Él lo que quiere es que nosotros entendamos que nuestra mirada debe estar en Él. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, del verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fue lo que hice. Demos gracias a mi Dios, que en Cristo Jesús siempre nos da y nos lleva en triunfo y nos aporta la fragancia de su conocimiento. Cuando llegue la preocupación porque la tormenta arrecia y el maligno la impulsa para que desmayemos, dile a cada dificultad que más poderoso es Jehová de los ejércitos. Dile a esa situación. Es importante entender que nuestro Señor hoy nos aclara y nos llama a pensar en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, del versículo 14, dice, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dios te bendiga.